Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querida familia SEA? Es un gusto trabajar en este video con ustedes acerca de las orientaciones del taller intensivo de formación continua para directivos, que se va a celebrar el próximo 3 de enero, aunque algunos los vamos a tener todavía en diciembre. Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias, maestras, maestros, reciban un fuerte abrazo desde el Centro de Aprendizaje Activo. Y bueno, la intención es esa, sabemos que algunos están de vacaciones, que bueno, de eso se trata, hay que disfrutarlas, pero hay otros que van a seguir, van a continuar con esas actividades y pues estamos pensando en todos. Con la intención de apoyarlos a cada uno de ustedes, pues estamos lanzando estos videos y también pues ya están disponibles muchos de nuestros materiales en nuestra nueva tienda en línea, centroaprendizajeactivo.com. Van a encontrar muchísimos regalos también y si compras algo, pues estarías ayudando al canal. Más adelante te platicamos de qué se trata y qué puedes descargar también totalmente gratis. Y a través de estas orientaciones estaremos también platicando acerca de estas pequeñas viñetas, cómics que han sido muy polémicas, han sido, bueno, tema de mucha conversación a través de redes sociales. Lo vamos a platicar y vamos a dar nuestro punto de vista. Así que vamos a iniciar con esta sesión y miren, en la presentación se nos recuerda esta función supervisora y directiva y nos hablan acerca de los diferentes niveles de la educación básica, ¿de acuerdo? Básicamente nos hablan acerca de que nuestra función es tal cual una pieza clave para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en recibir una educación de excelencia. La verdad es que una de las principales misiones que tenemos como supervisores, supervisoras, también directores, directoras, es el garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Por ello, se están proponiendo tres diferentes elementos en cuanto a la organización de esta sesión. Número uno es el reconocimiento de la territorialidad y las características particulares de cada una de las escuelas de la zona. Aquí vamos a platicar, la maestra Diana Lascano también nos va a comentar cómo se relaciona con el programa analítico y demás. El número dos es la asesoría y el acompañamiento para el fortalecimiento del proceso de mejora continua de cada una de las escuelas de la zona. Y algo interesante que tenemos que reconocer es de que se está ampliando, es decir, la idea, la concepción, el trabajo va a ser para todas las escuelas. La verdad es que creo yo que es importante que todas y cada una de ellas sean atendidas en nuestras zonas escolares con su debida tiempo, energía y actividades. Y en el punto número tres tenemos la preparación del taller intensivo de formación continua para docentes. Así que maestras, maestros, vamos a iniciar con el propósito. Si no lo has hecho, déjanos tu like, recomiéndanos, aquí escribe un comentario de qué parte del país nos estás acompañando y también suscríbete al canal, así YouTube te va a enviar nuestros videos de manera automática, vas a tener toda la información, noticias, materiales y demás. Así que Adriana, iniciamos. Así es, pues vamos con el propósito, maestros. ¿Qué es lo importante en esta parte? Pues comprender la importancia de la construcción de un proyecto educativo. ¿Por qué un proyecto educativo? Porque es lo que llevamos precisamente a cabo en todas nuestras zonas escolares. ¿A partir de qué? De conocer la territorialidad y las características que brinda una adecuada asesoría y acompañamiento. Asesoría y acompañamiento, fíjense las palabras clave, ¿no? Que propicia el fortalecimiento de las capacidades de los colectivos docentes, fortalecimiento de capacidades de los colectivos, para llevar a cabo procesos de mejora educativa de manera continua. Qué importante es esto, maestros, porque precisamente cuando tú trabajas acerca con el método científico para delimitar tu población, lo primero que haces es construir un área geográfica delimitada. ¿Por qué? Porque, o muy, muy específica, porque no es lo mismo que tú tengas una población en un lugar con ciertas características a que los tengas en otro lugar, aunque sean juntos o muy cercanos. Entonces, por eso es importante reconocer esa territorialidad donde se encuentra cada una de las escuelas de tu zona. Así es, Serena, y es que, bueno, este tema, que es el primero, está muy interesante. Comentarles que, bueno, de pronto al inicio de la sesión nos piden revisar el video, observar este video de la secretaria de Educación, la maestra Leticia. Ya está en el canal también del Centro de Aprendizaje Activo, es decir, si tú te suscribes, se van a aparecer nuestros videos de forma automática, vas a tener toda la información. Y bueno, para iniciar el primer tema, que es el análisis de la importancia del reconocimiento de esta territorialidad y las características en las escuelas de la zona.
Bueno, nos piden ver un video que son los testimonios de supervisores, la territorialidad en la construcción del proyecto de transformación. Este video ya también está en nuestro canal, lo puedes visitar, puedes tener toda la información. Y ojo, nos hablan acerca de dos formas de ver las cosas en cuanto a dos supervisores diferentes de dos partes del país. Lo más interesante de este video es reconocer que cada uno de ellos hace un análisis en cuanto a algo que hemos ya venido platicando, que ya hemos trabajado con ustedes, que ya hemos leído también en diferentes documentos, que a pesar de que los contextos pueden ser muy similares, los resultados que podemos obtener en cada una de las escuelas en términos educativos, pues van a ser muy diferentes. Incluso una misma escuela del turno matutino al del turno vespertino, los resultados son muy diferentes. No hay que juzgarlos en términos de buenos o malos. Simplemente las condiciones son distintas, los estudiantes son distintos, las problemáticas también son diferentes, el personal también es distinto, la cultura, la comunidad, hay muchos elementos que configuran la realidad escolar y esa misma realidad escolar pues va ciertamente a impactar. Y bueno, no solamente se trata de observar lo que está sucediendo, sino de qué forma vamos a impactar en él. ¿De acuerdo? Es decir, a través de mis clases, a través de la organización que tengo, de mi relación con los padres de familia, con los estudiantes, con los materiales que estoy empleando. O sea, hay muchos elementos que sí permiten transformar en cierta medida y bajo ciertas expectativas, porque también si queremos ser muy ambiciosos, pues podemos perdernos. ¿Qué es lo más interesante? Reconocer que esto es un camino que va paso a paso, es paulatino, es conforme vamos avanzando. Adriana. Así es, fíjense qué importante es precisamente esta asesoría y este acompañamiento, pero lo principal es reconocer tu territorio. Al reconocer tu territorio hay que saber que son 5 elementos, prácticamente los que nosotros vamos a ver que convergen de una manera muy similar en ese territorio que quizás no lo hagan en otra escuela. Lo social, voy a empezar por lo social porque son precisamente las personas y sus relaciones, la cultura que se tenga en ese lugar, lo económico, toda la cuestión económica, cómo sobreviven, cómo es que compran sus productos, cómo se acercan precisamente a esta situación que tiene que hablar de dinero, la organización política y finalmente la historia de ese mismo lugar. Claro que sí, Elena. Y más adelante nos habla acerca precisamente de que todas esas características conforman ese territorio en el cual se inserta la escuela, en el cual viven esta realidad y para poder transformarla, pues seguramente será a través de actividades pensadas exclusivamente para ellos. Y esto hace la diferencia, de hecho, en los videos que se están trabajando y también lo vamos a ver en las dos sesiones destinadas para maestras y maestros, vamos a encontrar estas cápsulas en donde nos dicen, bueno, se está buscando pasar de un currículo ya establecido para todos a uno más flexible, el cual se puede hacer algunos ajustes en términos ya del plan 2022, el codiseño, con la intención de atender todas estas características, ¿de acuerdo? Y fíjate qué importante es, ahorita comparabas tú una misma escuela con diferentes turnos. Por ejemplo, no es lo mismo tener el turno matutino, donde tu cuerpo está muy habituado precisamente a levantarse temprano. Quizás hay niños que lo que les cuesta es desayunar, pero en la tarde los niños van recién comidos, entonces el letargo es diferente. Sí, Y aquí claro. es como los individuos nos comportamos precisamente a lo largo del tiempo y de nuestro espacio territorial de manera diferente y estamos apostando precisamente a eso. Sí, claro, o bueno, ¿por qué algunas familias, por ejemplo, en la tarde tienen quizás menos tiempo para poder apoyar a sus hijos? Bueno, porque quizás trabajan en la mañana o trabajan todo el día, O no ya el te cansancio acumulado. sí, o sea, hay muchas condiciones que configuran y hacen diferente función que vamos a desarrollar. Sin embargo, aquí lo más interesante es ver de qué manera vamos a, como les dijera, a Solventarlos o solventar estas sanar. problemáticas, ¿sale? Buscar esa solución, ¿de acuerdo? Y sobre todo, en su caso, disminuir los efectos, ¿no? Porque de pronto podemos ser muy ambiciosos, está muy interesante, pero tenemos que ajustarnos y eso nos va a dar la experiencia como tal, ¿de acuerdo? Ojo, tenemos el segundo gran tema, es reflexionar sobre la asesoría y el acompañamiento pedagógico para que proporcionan a la escuela de la zona, ¿de acuerdo? Tenemos por acá este video, testimonios de supervisores, la asesoría y el acompañamiento para el fortalecimiento de la mejora continua. Y es donde, bueno, ya aparece esta viñeta, ¿no? Bastante polémica que ahorita la vamos a platicar. Y maestra, maestro, antes de que se me olvide, recuerden que estamos totalmente en vivo. Vamos a tener unas sesiones. Vamos a tener dos sesiones. La próxima va a ser el día lunes
18 de diciembre para todos aquellos que van a trabajar en este periodo de diciembre y también vamos a tener otra para los que van a trabajar en enero, ¿de acuerdo? Si quieres tener toda la información, suscríbete, es totalmente gratuito y vas a tener todos los detalles. Y aquí aparece la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la asesoría y el acompañamiento del desarrollo del programa analítico de cada una de las escuelas y el desarrollo de la planeación didáctica de las maestras y los maestros? De pronto esta pregunta incorpora muchísimas categorías, ¿de acuerdo? Pero todas se relacionan con este término de que estamos utilizando en el plan 2022. ¿Algún comentario, Adriana, al respecto? Sí, fíjense que nada más quiero hacer una comparación entre el tema uno y el tema 2. El tema uno es más una investigación, es un diagnóstico, seguir teniendo un diagnóstico muy certero de las características de nuestro entorno en cada una de las escuelas, pero ya este tema tiene que ver más con una cuestión pedagógica, con un andamiaje que tú ya tienes como supervisor, como director, que te va a ayudar precisamente a dar ese acompañamiento, ese apapacho que de repente necesitan los maestros cuando se están enfrentando a algo nuevo y que también nos estamos enfrentando todos nosotros, incluso tú como director o tú como supervisor, porque es algo nuevo. Entonces, esto ya tiene que ver mucho con conocer, con apropiarse precisamente de este nuevo programa, tanto el sintético como el analítico, y sobre todo de saber que tú estás ahí no para hacer una fiscalización, ¿de acuerdo? Vas a observar, vas a acompañar, vas a dar un seguimiento en cuestión pedagógico para saber cómo se está atendiendo esa escuela y que se esté cumpliendo precisamente con el propósito que es que los niños aprendan y se involucren en su aprendizaje y que eso cada vez sea mucho mejor. Claro que sí. De hecho, vamos a hacer esta breve lectura que dice lo siguiente. Es preciso recordar que el acompañamiento refiere a la acción que realizan las figuras de supervisión y el personal directivo de manera sistemática y permanente con el colectivo docente para identificar, esos son los propósitos, ¿no? Las problemáticas y necesidades educativas, lo que implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y desarrollo de capacidades del alumnado con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de la escuela a través de un diálogo profesional. Entonces nos está hablando acerca de los propósitos y también de los requisitos para poder lograr este tipo de asesoría y el acompañamiento, ¿de acuerdo? Y es que es importante también recordar algunos elementos. Anteriormente yo tuve la oportunidad de estudiar el diplomado para supervisores y nos hablaban acerca de las funciones de la supervisión escolar. Ciertamente hay algunos que tienen que ver con el control, es decir, con la parte administrativa que la Secretaría de Educación Pública pues nos solicita. O sea, eso sí nos podemos dejar de lado, se tiene que hacer. Sin embargo, ya para temas pedagógicos, sí es importante ver cuáles son las problemáticas que están enfrentando nuestras escuelas y de qué manera los vamos a seguir apoyando, ¿de acuerdo? Porque ahí sí no hay una receta tal cual, no hay una forma única de poder elaborar o en su caso ejecutar las acciones. Lo más interesante es tener en cuenta las opiniones, los acuerdos, la reflexión y comentario de todas y todos, ¿de acuerdo? Adriana, si me puedes ayudar con la lectura de este Sí, apartado, claro por que favor. sí. Aquí nos dice que uno de los aspectos que es importante abordar con las maestras y los maestros en este proceso de acompañamiento es la concepción que tienen con respecto al trabajo pedagógico. Qué importante es, ¿sale? El trabajo pedagógico, ¿por qué? Porque expresamente te va del logro de aprendizajes. Es muy común escuchar que señalan que solo las actividades que se realizan frente a grupo son tareas pedagógicas y que cualquier trabajo que realizan fuera de la hora, como el diseño del programa analítico, la elaboración de, la planeación, de las planeaciones didácticas y la evaluación formativa, si se fijan, es un caminito. Primero tengo que tener mi programa analítico, voy a planear y todo lo que voy a planear lo voy a evaluar. ¿Sale? Implican una carga administrativa, cuando en realidad son elementos pedagógicos y didácticos que se les permiten desarrollar, que les permiten desarrollar su práctica docente. Esto yo creo que nos debe de quedar clarísimo a todos. Estos tres elementos principales que son la elaboración de mi programa analítico, porque de ahí precisamente estoy haciendo un diagnóstico y estoy marcando precisamente una organización para trabajar los contenidos y los PDA en mi escuela, primero como centro de trabajo y luego desde lo individual también, me va a dar precisamente lo que, ya teniendo mi programa analítico, lo que yo voy a planear. ¿Por qué? Porque no voy a poner cosas que quizás no necesitan, ni mi escuela, ni mi aula, ni los niños de mi aula, ¿de acuerdo? Y de ahí, ¿cómo voy a evaluar correctamente esos aprendizajes que ya planeé? Claro que sí, y fíjate que yo tengo un comentario al respecto. Mira, de pronto la lectura nos dice, oye,
toda la parte que también de planeación y de evaluación, pues no es administrativa, es pedagógica. Yo creo que la autoridad a través de esta lectura, de este escrito, trata de responder a los comentarios que de pronto hacemos, yo también me incluyo, maestras, supervisores, directores, cuando decimos: "Oye, pues es que la evaluación es una tarea administrativa o la planeación es una tarea administrativa", y nos dicen aquí: "No, es una tarea pedagógica que se relaciona con los estudiantes". Lo entiendo, pero tenemos que ser, creo yo, más, ¿cómo les dijera? Tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que está detrás de esos comentarios. Lo que está detrás de los comentarios que hacemos maestras, maestros, directores, supervisores, cuando categorizamos esto de manera administrativa es que no nos alcanza el tiempo. O sea, eso es lo que queremos decir realmente cuando decimos o cuando nos referimos a que estas tareas son administrativas. El tiempo efectivo de clases no alcanza. Todo esto se tiene que hacer en tu tiempo libre. O sea, la verdad es que el tiempo escolar es muy poco. No, y aunque lo tuvieras en tu tiempo escolar, si tú tienes niños a tu cargo, no puedes ponerte a hacer un trabajo pedagógico o didáctico, en este caso la planeación o el programa analítico, porque alguien tiene que atender a esos niños, ¿no? Sí, la verdad es que me parece que sí sería interesante que la misma secretaría fuera más sensible a todo esto, a todas las solicitudes que estamos haciendo como maestros, a que si de pronto no saben interpretar todo lo que estamos comentando o nuestro sentir, que lo pregunten directamente. O sea, que sí haya una comunicación eficaz, efectiva, una real revalorización del magisterio, porque me parece muy curioso, fíjate, el otro día estaba subiendo los videos de la secretaria de Educación y tiene los comentarios desactivados. Y dices tú, bueno, pero la nueva escuela mexicana, el nuevo plan de estudios, pues habla acerca de comunicación, de estar en contacto, de saber cuáles son las problemáticas y no dejan que De uno, apoyarnos, ajá, de recibir comentarios precisamente sí, para la mejora continua de nuestro así es. trabajo. Entonces dices tú, bueno, entonces, ¿dónde está esa comunicación? O sea, no es una comunicación que la secretaría, o más bien la secretaria de Educación, emita un video dando información sin recibir comentarios. Ahí no hay comunicación. Son simplemente reflexiones, son simplemente comentarios, es Es un mensaje informativo, nada más. es un mensaje, pero eso no significa que sea comunicación. Y yo creo que la secretaría, que creo, espero que nos escuchen, y sobre todo que no nada más a nosotros, sino todos los maestros, aquí en sus comentarios qué opinan, sí lo tenga muy presente. Es decir, la verdad es que el texto te puede ubicar académicamente y decirte, oye, Claro. pues sí, está bien, no es administrativo, es pedagógico, pero ¿cómo me ayuda esto a mi función? O sea, la verdad es que no me ayuda ¿Cómo mucho. resuelve mi problema de tener Claro. un tiempo precisamente para elaborarlo en mi centro de trabajo? Así es, vas a dar más descarga administrativa, vas a dar más tiempo para nosotros. O sea, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Vas a pagar un poco más para que nosotros podamos trabajar en la tarde o solamente tener un trabajo? ¿De qué manera lo vas a resolver? Porque solamente con un texto y así como que muy frío, muy insensible, la verdad es que no lo veo de manera adecuada. Y reitero, creo yo que todo se tiene que decir, todo se tiene que comentar. Y con todo el respeto y con Sí, toda claro. la profesionalización también que tenemos nosotros para si nos están poniendo pues en tela de juicio todo eso, pues nosotros también tenemos el deber precisamente de saber el por qué a veces no se cumple. Hay que recordar que ahorita este programa, este plan 2022, es muy puntual en que nosotros nos enfoquemos precisamente en cada territorio geográfico de nuestra escuela y en todos los aspectos culturales, económicos, sociales, políticos e históricos. Entonces, eso involucra un tiempo para que realmente se logre hacer y no sigamos haciendo esto que de repente, ay, pues ya te pasé la planeación, ya te la compartí. Algunas cosas sí se pueden, pero si tú quieres irte precisamente a lo específico para tu comunidad, tienes que hacerlo de esa manera, porque imagínate muchos maestros que Mm. tienen, por ejemplo, una escuela y luego otra, hablando también de secundaria. Tú dices, bueno, pues me llevo lo mismo si doy el mismo grado, pero hay que tener en cuenta que eso ya no es aplicable. Se tiene que dar en lo específico lo que cada escuela necesita Claro que sí, se requiere mucho y se requiere tiempo, tiempo, exacto. muchísimo tiempo y sobre todo apoyo. Entonces, ¿cómo la Secretaría nos va a seguir apoyando? ¿No? Es la pregunta. De hecho, aquí aparece un cómic que nos habla acerca, bueno, ahorita vamos a platicar, mejor lo vamos a leer y dice por acá lo siguiente. Dice por acá, ahora que ya definieron el proyecto que van a realizar el siguiente periodo, solo nos falta decidir cuándo me van a entregar su planeación. La necesito al fin de semana. Y dice una maestra o un maestro, maestro, ¿tú ya terminaste la planeación?
No, dice el maestro, es que tengo dudas. ¿Qué debe incluirse en la planeación? Y quien pareciera ser la directora, pues nos está hablando, ¿no? Nos está hablando acerca de los siguientes. ¿Ustedes no van a trabajar un proyecto propio? Dice el maestro, no, yo voy a elegir algunos de los que están en los libros. Ah, pues bueno, pongan en su planeación los proyectos que van a desarrollar. Recuerden, la planeación didáctica integra los proyectos elegidos con los ajustes necesarios. Dice la maestra, sí, maestra, entonces al final de la semana entregamos la planeación. Dice el maestro muy contento, parece ser, ¿no? Por lo que está observando. Sí, ya entendí, ahora sí podré entregar mi planeación a tiempo. Entonces hay muchos comentarios, aparecen algunas preguntas, vamos a hacerlo de manera general. Y bueno, las preguntas que aquí nos están sugiriendo es qué tipo de relación se establece entre directora y las maestras y maestros en la escuela a propósito de la planeación didáctica. Todo esto se relaciona con la sesión número 2 del taller ya para maestros, ¿no? La directora acompaña, orienta o controla, confía en la autonomía profesional, establece una relación horizontal, consideran que retomar los proyectos de los libros de texto gratuito es suficiente para trabajar con los estudiantes, cómo potenciar el libro de texto y los materiales educativos. Adriana, ¿tú qué opinas acerca de todo este asunto? Fíjate que cuando lo leo, precisamente veo mucho de lo que nosotros estamos diciendo, lo que comentamos para acerca de la lectura anterior. Em, y se tiene que cambiar la idea de que el supervisor o el director te va a pedir entregables o te va a pedir, te va a dar cierto tiempo para hacer las cosas. Creo que en la profesionalización también debemos de entender cuál es nuestro trabajo, nuestra función como docentes, cuál es la que tiene el director y cuál es la que tienen los supervisores. Nosotros no nos tienen que corretear para entregar las cosas, debemos entregarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros no nos organizamos en nuestro trabajo para poder atender a nuestros grupos, pues vamos a estar mal encaminados y no estamos apropiándonos precisamente ni aplicando lo que nuestro programa sintético nos está ofreciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eso sería el primer punto. El segundo punto, con esto quiero decir que, bueno, me voy a organizar y voy a entregar, por ejemplo, mi planeación cada quincena o cada semana o cada mes. Y eso el director lo va a aceptar, pero a lo mejor otro compañero va a decir, bueno, a mí no me funciona así, yo necesito organizarme cada semana porque si no, como que me pierdo. Entonces, si eso le funciona a él, es muy viable. Entonces, a lo mejor en una misma escuela podemos tener maestros que lo van a entregar en diferente orden cronológico, pero que sabemos que sí tiene que ser revisado y que sí tiene que tener el director y el supervisor una constancia del trabajo que estoy haciendo y cómo estoy cumpliendo en mi planeación con lo establecido el programa analítico. Eso es lo primero. Y la segunda parte tiene que ver con el directivo o con el supervisor, que tenemos que saber que esa imagen donde él iba a fiscalizar, a revisar lo que tú le entregabas, que muchas veces ni se leía, ni se daba secuencia, ni se tenía un seguimiento, era nada más por, bueno, la escuela ya cumplió y check, palomita, check, Ujú. ¿no? Entonces, eso ya no es, ahora es un acompañamiento, una asesoría pedagógica precisamente donde te va a decir, bueno, el día que yo vaya, cualquiera que este sea, a revisar, a entrar a una escuela más bien, voy a darme cuenta precisamente qué maestros, al pedir yo planeación, para empezar, cómo es el trabajo del director. Si está habiendo un trabajo de seguimiento del director hacia con ese docente y cómo es la apropiación del docente hacia el nuevo plan, hacia el seguimiento del programa analítico, hacia la planeación y hacia la evaluación. Entonces, yo creo que no hay más que decir, más que esto tiene situaciones, pues que sí, claro que son polémicas. ¿Por qué? Porque ya no hay un autoritarismo como tal, ni de parte de la dirección, ni de parte de la supervisión, ni de parte del docente para con los alumnos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los alumnos ya están totalmente involucrados en un diálogo también pedagógico para la construcción y la obtención precisamente de sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Claro que sí, Serena. Mira, yo tengo una opinión también relacionada y se refiere más bien a que sí creo yo que es una muy buena oportunidad para reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo realmente en las escuelas, ¿no? Si nos damos cuenta, los diálogos y las preguntas lo acompañan, creo que están interesantes las preguntas. El diálogo se centra más en la preocupación de cuándo entregar una planeación que en cómo voy a hacer para que mis estudiantes aprendan. O sea, entonces ya las actividades están, ya se perdió el propósito, pues, Malversadas. se están malversadas, pues. Entonces, sí, tengo que entregar mi planeación, tengo que, como les dijera?
atender esa parte administrativa, aunque no nos guste a veces, aunque no lo veamos bien, se tiene que hacer porque hay un proceso que se tiene que seguir. Sin embargo, no tiene por qué ser lo prioritario. Como tú dices, se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a compromisos, se puede llegar a una organización que permita y sobre todo que garantice el aprendizaje de los alumnos, pero que eso no sea el punto central, pues que eso no sea lo que más nos llame la atención, Lo más importante. lo más importante, porque entonces pierde el sentido. O sea, si la directora está pidiendo mi planeación solamente para cumplir, pues que me palomee y ya, y le puedo entregar el himno nacional si yo quiero, Claro. porque, o sea, si no se va a revisar, si no se va a ver, ¿qué sentido tiene? Este tipo de acompañamiento, pues no, no es un acompañamiento, es un control nada más, y la verdad es que no nos podemos quedar en ese nivel. Tenemos que subir de nivel, tenemos que lograr asesorar, acompañar. ¿Y qué pasaría si la directora les preguntara, oigan, cuáles son las problemáticas que están enfrentando? ¿Qué dificultades tienen sus estudiantes al aprender? ¿Qué materiales necesitan? ¿Qué capacitaciones vamos a pedir? ¿Cuándo nos vamos a reunir en algún momento de la jornada escolar para poder trabajar en vinas, en parejas, en asesoría? ¿Cuándo vamos a leer este libro que nos queda pendiente acerca de la lectoescritura? O sea, preguntas valiosas que nos lleven al aprendizaje de niñas y niños, que es lo más interesante. Reitero, todo es importante, pero sobre la mesa, aquí en estas viñetas, se está perdiendo totalmente lo principal de nuestra tarea. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestras niñas, niños, jóvenes aprendan? Y aprendan mejor cada día. Eso es bien importante también. Claro que sí. El cumplimiento se debe de dar con la organización. Ujú, Por eso te digo, es bien difícil cuando te dicen, bueno, me tienes que entregar tal día y tal día, porque eso, como tú lo comentas, maestro Mario, antes es un control. ujú. Y lo más importante en esta parte es saber que yo tengo responsabilidades, sé que tengo que planear, sé que tengo que evaluar, sé que tengo que cumplir, y el director sabe que tiene que revisar, pero si tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, entonces el aprendizaje se va a dar definitivamente por sí solo con los niños. Y ya lo que precisamente entra ya el acompañamiento pedagógico. Bueno, veo que sí los chicos están, por ejemplo, en primer grado, sí están logrando su proceso de lectoescritura, pero quizás vamos a fortalecer la comprensión lectora o hace falta producir texto. Entonces, eso es donde vamos a entrar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso es lo que pasa y precisamente por eso te decía, el tiempo que se va a invertir ahora en la planeación. ¿Qué sucede cuando se compran planeaciones o cuando se hace una planeación generalizada para todos? Pues precisamente pasa esto, que entregan, porque me ha pasado, entregan unas planeaciones muy hermosas y muy bonitas, incluso las imprimen, hasta las enmican las engargolan y todo, y el que se tarda ahí haciéndolo, ya sea a mano o a máquina o como sea, pero que tiene sus ajustes o le pone sus post-it para decir, no, bueno, vamos a retomar esta actividad, no se logró este contenido o este PDA, pero lo vamos a ver ahora de otra manera, es lo feo. Sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, qué sí. complicado es eso porque muchos supervisores, muchos directores se van precisamente con lo bonito presentado, pero lo que implica un trabajo real, pedagógico, se va dejando de lado. Sí, es importante tener claro, tenemos que tener claro los criterios, las prioridades y es el aprendizaje, tal cual. Si todo este ejercicio nos va a ayudar a que los alumnos aprendan, que se Adelante. realicen. Si no, la verdad es que hay mejores cosas que hacer. Next. Adelante lo que sigue. Muy bien, y bueno, vamos a cerrar con este apartado que tiene que ver con la preparación del taller intensivo de formación continua para docentes. Y para ello, pues tenemos para todos ustedes en nuestra nueva tienda en línea, así lo pueden buscar, centroaprendizajeactivo.com, muchísimos materiales distintos. Miren, aquí está este apartado donde ya está toda la categoría para los materiales del consejo y del taller. Le damos clic y tal cual aparecen muchos formatos. Tenemos una carpeta también digital premium para el CTE que en un solo clic ya vas a tener toda la información para todos el ciclo escolar. Está en 650 pesos. De momento, cuando agregas al carrito los productos, tienen 20% de descuento, ¿de acuerdo? Pero hay otros gratuitos. Miren, aquí están los formatos precisamente para los productos de la sesión. Tenemos el cuadernillo, también tenemos la presentación. Por ejemplo, si nos queremos descargar la presentación, tal cual le damos clic, agregar al carrito y ya nos va a desplegar la información. Le vamos a picar o dar clic en continuar y me va a decir, bueno, tu pedido es gratuito, no requiere ningún pago. Hay que agregar el correo electrónico, los datos para que te enviemos a tu correo un enlace para su descarga. De esa manera garantizamos que te llegue sí o sí el material. ¿De Recuerde acuerdo? dar like a este video para precisamente facilitar todo este proceso. Maestras, maestros, quedamos trabajando para todos ustedes y nos vemos
Hasta la próxima. Gracias.